Los Noyolos. Analistas, activistas, proposicionistas. Hoy, 1968. Bienvenidos. Pues muy buenas tardes. Es un gran gusto compartir esta sesión con mis grandes camaradas Carlos Ortega y Gustavo Gordillo. Y yo quisiera empezar por hacer mención del nombre del grupo en el que nos encontramos nosotros en los años 60 en la entonces Escuela Nacional de Economía, que es la figura de Juan Francisco Noyola. En obvio de términos, debiéramos decir que es uno de los grandes economistas mexicanos, que se puede considerar el artífice de lo que sería la versión latinoamericana de la inflación estructural. Para él, la verdadera inflación es la que tiene que ver con choques en el lado de la oferta. Él lo llamaría un problema de inelasticidad imperfecta de la oferta, propia del subdesarrollo. Y es un hombre que, junto con Celso Furtado, construye lo que nació en la CEPAL, Prebisch un poco despectivamente llamaba la división roja, es decir, las personas más radicales dentro de la CEPAL, y le hace llegar a través de Furtado una crítica Prebisch a Noyola, porque el FBI le comunica a Prebisch que un trabajador de la CEPAL se reúne regularmente con el poeta Pablo Neruda, que no se llamaba así, pero que sí era miembro del Partido Comunista Chileno y era un comunista conocido. La afirmación del FBI era la siguiente: el gobierno de Estados Unidos no ve con simpatía que un funcionario de la Organización de Naciones Unidas tenga una relación amistosa con un comunista conocido. Esto lleva a un cierto grado de animadversión recíproca entre Prebisch y Noyola, que concluye con una crítica abierta de Prebisch por la exaltación muy elogiosa que hace Noyola sobre la Revolución Cubana, y Noyola abandona a la CEPAL para convertirse inicialmente en asesor económico de Ernesto Che Guevara en su calidad de presidente del Banco Central cubano, y posteriormente para ocupar el cargo de coordinación de programación y presupuesto del gobierno cubano. Él muere en lo que todo el mundo reconoce como un atentado en un vuelo de Brasil a Cuba, con muchos funcionarios cubanos, y es reconocido por el gobierno de Fidel Castro como un comandante muerto en combate. Es muy importante que a Noé Beltrán, nuestro padre putativo en esta organización de los Noyolos, sea la evocación de un economista que infortunadamente hoy, y ya desde hace mucho, no conocen los jóvenes estudiantes de economía mexicanos. Es lo que tendría yo que decir de inicio. Carlos, ¿por qué no platicamos un poco de el grupo Los Noyolos, que surgió a raíz de pues esta inspiración, ¿no? Naturalmente, claro que sí, porque fue además un espacio formativo y de estimulación definitivo para todos nosotros, ¿no? Entonces me parece muy prudente y creo que dará idea a nuestra audiencia, a quien saludo con mucho gusto, de qué es eso de los Noyolos. Pues yo la primera idea que tengo es, yo venía de una escuela privada, entré a la UNAM y es mi primera experiencia en una escuela pública realmente. Y desde luego me interesaba la economía, pero me interesaban otras dos cosas. Me interesaba la literatura y el cine. Y encontré a un fulano
que después en buena medida le debemos muchas cosas, Federico, Carlos y yo, que lo acaba de mencionar, Noé Beltrán Baena. Y resultó que este cuate sabía mucho de literatura, tenía una gran formación en cine y desde luego era muy buen economista. Entonces, todo eso junto y empezó a formar un pequeño grupo y luego teníamos un gran amigo nuestro ya fallecido desafortunadamente, Alejandro López, que tenía ya la idea de la construcción, que después fue, de un cineclub de cine. Y eso fue lo que nos empezó a hermanar y articular en la escuela, ¿no, Carlos? Así es. De hecho, coincidimos ahí. ¿Qué generaciones seríamos? La de 64, 65, 66 y 67, ¿no? Así es. Que se fueron sumando a constituir este grupo que tenía efectivamente esa peculiaridad. Importantes intereses políticos para estudiantes que querían vivir con mucha apertura lo que estaba ocurriendo, empaparse de lo que era la universidad y desde luego de lo que era el país. Pero además creo que todos teníamos la característica de no concentrarlos exclusivamente en ellos, sino darle salida a estas otras inquietudes que has mencionado, Gustavo, y que compartíamos, Federico, tú y yo, y desde luego Noé, que fue nuestro guía, Alejandro y muchos otros compañeros que mencionaremos poco a poco. Y es el comentar libros, el ver películas. No solo se formó el Cineclub de Economía, sino que acabamos integrando junto con los cineclubs de otras facultades la Asociación Cineclubs Universitarios, ¿no? Que incluso sacó una revista en la que participamos. Teníamos la posibilidad de contar, gracias a la gestión de algunos hábiles noyolos, si no recuerdo mal, el propio Alejandro, el Nubio Manuel Santos, con las embajadas, las películas de que disponían para efectos de promoción, y eso nos permitió integrar extraordinarios ciclos. Es decir, haber tenido la oportunidad de ver todo Buñuel, todo Visconti, todo Kurosawa de manera sistemática, comentarlos, etcétera, fue tan nutritivo como todas las discusiones y pláticas que teníamos sobre libros, sobre política, sobre el acontecer universitario. Ahora, ¿cómo llegamos a la política? Y sobre todo a la política estudiantil. Estamos hablando, como decía Carlos, 64, 65, 66, 67. A fines de 66 hay una gran revuelta promovida por agentes gubernamentales externos que hacen que caiga el rector de la UNAM, Chávez, pero también el director de la facultad de la Escuela Nacional de Economía. Y nosotros nos encontramos de pronto con una maravillosa mujer, debo decir, guapa, brillante e inteligente, y pero muy inteligente. Y nosotros estábamos en contra, no de ella, sino del procedimiento a través del cual había sido nombrado. Que sí, nosotros decíamos, los estudiantes deben de participar en la elección de sus autoridades, y aquí lo había decidido pues un grupo muy cerrado. Hablamos con ella por primera vez ya como grupo Noyola, y nuestra actitud siempre fue la de decir, nosotros nos movilizamos, presionamos, pero al final tenemos que llegar a algún acuerdo. O sea, y con ella era una mujer encantadora, así es que entonces finalmente dijimos, bueno, lleguemos a un acuerdo. Y el acuerdo fue básicamente las elecciones para consejeros técnicos y para consejero universitario se van a hacer directamente con todos los estudiantes de la escuela. Ella dice, pero es que no puedo hacer eso, voy a violar yo, a mí me van a correr. Entonces queda una respuesta típica del momento. Hacemos la elección directa y al mismo tiempo seguimos el procedimiento que marcaba el estatuto universitario, que era que eran elecciones indirectas. Entonces hicieron las dos cosas y gracias a eso,
a principios de 68, uno de nuestros compañeros era consejero universitario y varios de nosotros, yo incluido, éramos consejeros técnicos, es decir, participando en la elaboración del plan de estudios de la Escuela de Economía. Y así entramos al 68. Creo que es muy importante recordar que en los años anteriores, las movilizaciones que se habían dado en la UNAM provenían de distintos orígenes y defendían puntos de vista muy diversos. Había algún movimiento, sobre todo vinculado con la Facultad de Derecho, que buscaba mucho soluciones de tipo burocrático, de incorporación de, dijéramos, zonas de poder o de capacidad de decisión, desde un punto de vista que no recogía la inquietud del grueso de los universitarios. Y había muchos universitarios que querían revisar las situaciones de raíz, qué es lo que podía mejorarse en la universidad. Se creó entonces el CEU, ¿no? el Consejo Estudiantil Universitario, que planteó una serie de demandas, muchas de las cuales después serían recogidas por el movimiento estudiantil y por la propia universidad, pero donde se plasmaba ya este orden de inquietud. ¿Qué podemos hacer para participar, para tener presencia activa dentro de la vida y las decisiones de la universidad y no meramente ser estudiantes que nos nutrimos del aprendizaje que ella imparte, ¿no? Entonces, esa fue la atmósfera en que surge el Noyola con estas características. Vale la pena mencionar que se trataba de un grupo de compañeros que nos gustaba estudiar, es decir, realmente se trabajaba mucho, pero también nos gustaba no dejar de lado todas estas otras inquietudes. Incluso recuerdo que en algún momento participamos como comentaristas de aquella iniciativa tan peculiar que se llamó las autobiografías precoces, ¿no? Autobiografías de Carlos Monsiváis, de Salvador Elizondo, que la hizo Novaro, Editorial Novaro. Editorial Novaro, y nos invitaron a los Noyolos en la Casa del Lago para comentarlas, ¿no? Entonces había toda esta confluencia de elementos y de puntos de vista que resultaba verdaderamente nutritiva y que nos procuró y nos provocó una forma de actividad universitaria verdaderamente estimulante. Era muy gozoso todo aquello, ¿no? Y es en ese marco que se nos viene el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio,
descubre lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Lo que acabamos de escuchar es Que vivan los estudiantes. Canción de Violeta Parra, esta poeta, folclorista y música y musicóloga chilena, que en aquellos años que estamos comentando era una figura de una extraordinaria importancia. Y este tema que ella escribió, lo escuchamos interpretado por su hijo Ángel Parra. La canción nos sirvió como rúbrica del programa del movimiento estudiantil en 1968 y ese es el motivo por el que la hemos incluido para ustedes. Yo escribí una novela sobre el 68 que me costó mucho trabajo escribirla. Sobre todo una escena que presencié el 2 de octubre. Y esa escena es la que quiero relatar como la relato en la novela. 5 personajes ven una escena y la relatan años después. La escena acontece el 2 de octubre de 1968, mientras el ejército y hombres civiles armados asesinan a cientos de estudiantes. Una señora con un bebé en brazos corre desaforada hasta chocar con un soldado. La señora alza al niño y le exige con rabia que lo mate. El soldado, desconcertado, le pregunta: señora, ¿por qué? Contesta que tiene otro hijo de 17 años, que lo están matando en ese momento y en consecuencia el bebé, cuando crezca, los terminará odiando y lo matarán. La madre, el bebé, el soldado, el hijo de 17 años y el testigo de la novela, Antonio Daniel, relatan años después la masacre. En esas crónicas fragmentadas escudriñan al movimiento mismo. 2 momentos nodales: la actitud digna y democrática del rector de la universidad y su discurso, que fue el punto de arranque del movimiento. Emerge un movimiento social unificado alrededor de 6 demandas, ninguna estrictamente universitaria, pero que condensan décadas de luchas sociales. 2 episodios son recurrentes en las narrativas: el informe presidencial, que contenía una amenaza explícita. El presidente de la República utilizaría al ejército, a la armada y a la aviación para reprimir al movimiento. Y el canto del cisne del movimiento, cuando más de 200,000 estudiantes decidimos marchar en silencio como signo de repudio al régimen autoritario. Desde luego que al escribir esta novela, sobre todo esta entrada, tengo presente una vieja película del gran director japonés Akira Kurosawa que se llama Rashomon. Bueno, en los años 60, lo que pasaba en el mundo, lo que había sido un efecto notable en América Latina por la Revolución Cubana y lo que era una elaboración intelectual impresionante, yo creo que fue una década de elaboraciones que transformaban la forma de entender al marxismo, la forma de entender las nuevas vías al desarrollo que no tendrían ninguna relación con el desarrollismo y ya empezaban a prefigurar la teoría de la dependencia. El hecho mismo
de estar incorporando, y esta es una tarea en la que Gustavo destaca muchísimo, en el plan de estudios, esta serie de elaboraciones. Después de 50 años de trabajar en la universidad, no recuerdo yo una década tan prolija en términos de ideas y sobre todo el carácter polémico de la mayor parte de esas ideas. Son elaboraciones que acabaron sepultadas. Althusser no trasciende hasta estos días, Poulanzas tampoco, Cosic tampoco, pero en su momento fueron enormes sacudidas. Y el movimiento estudiantil tiene una virtud. A mí me costó tiempo digerir la forma en la que me explica el pliego petitorio Roberto Escudero, que en paz descanse, y que era el representante de la Facultad de Filosofía y Letras, y dice: estas demandas, que son totalmente de libertades democráticas, van a poner de manifiesto el carácter irreversiblemente reaccionario del Estado mexicano, porque simplemente no las puede discutir. Si vamos viendo ese pliego petitorio, pues vamos a encontrar efectivamente, como decía Gustavo, que no son demandas en ningún caso universitarias. Era cancelar una historia brutal de la política mexicana, que era la existencia de los delitos de disolución social en 2 artículos del Código Penal Federal, era la libertad de los presos políticos que por ese delito estaban encarcelados. Es una paradoja, pero Díaz Ordaz modifica pocos meses antes de dejar el poder el 145 y el 145 bis, y es en el sexenio de Díaz Ordaz que Demetrio Vallejo y Valentín Campa y algunos otros líderes del movimiento ferrocarrilero del 58-59 quedan en libertad por la desaparición de estos artículos. Y el hecho, el telón de fondo, la demanda central, un diálogo público, pues era una auténtica amenaza para el principio de autoridad con el que la sociedad mexicana se había acostumbrado a ser gobernada. Entonces, al mismo tiempo que era un pliego petitorio, que en opinión de las fuerzas más radicales era de democracia burguesa, era al mismo tiempo imposible de alcanzar, y en esto el 68 nuestro se parece al 68 parisino en su demanda de pedir lo imposible y de poner en tensión al propio Estado en sus fundamentos. Entonces creo que la década es muy importante. Lo que está sucediendo en la Escuela Nacional de Economía con la comisión mixta y la experiencia única de estudiantes, profesores y autoridades definiendo el plan de estudios y definiendo prácticamente todos los contenidos, es algo que, en el caso de Gustavo, le da la suficiente autoridad moral. Curioso, una autoridad académica que lo convierte en dirigente político nuestro. La canción yo creo que la oyeron poco los dirigentes porque había mucho que discutir, pero era la canción en la que los activistas nos reencontrábamos y nos hermanábamos, porque esta pues fue una cuestión clave. Yo no soy muy afecto a evocar al 68 por Tlatelolco. Me parece que Tlatelolco es un cierre brutal de una intolerancia inimaginable, pero el movimiento fue otra cosa que nos abrió grandes perspectivas y nos cambió la vida. Yo creo que por lo menos a nosotros tres y a muchos más, ese movimiento nos cambió la vida. Sí, coincido plenamente. Yo quisiera retomar algunos elementos de lo que has dicho. Primero,
elementos de contexto. Ya hablamos de algunos de ellos y ya tocaste lateralmente en tu intervención otro que es fundamental. En el país se habían dado una serie de movilizaciones que habían sido reprimidas largamente, es decir, era parte del escenario nacional la existencia de un gobierno cerrado, autoritario, y de movilizaciones populares que eran reprimidas. Esa era la forma de enfrentarlas, ¿no? Entonces eso es parte del caldo de cultivo en donde estos estudiantes, tantos que fuimos del 68, habíamos crecido. Eso explica en buena parte estas demandas que efectivamente no eran demandas universitarias. En las conversaciones de Gastón García Cantú con Javier Barrosierra, ese ingrediente se menciona muy, muy claramente. Las demandas no eran demandas universitarias, pero eran demandas que se podían formular en la universidad. Y uno de los elementos extraordinarios es como el rector de la universidad, el ingeniero Javier Barrosierra, se vuelve en un momento dado un protagonista fundamental por defender a la universidad y a los estudiantes que formulaban demandas de otro orden. Esto desde luego es posible porque la universidad es atacada, porque en un momento dado, esto es el 29 de julio, sí, el 26 es la manifestación. Las dos manifestaciones. Sí. Y el 29 el ejército le da un bazucazo a la puerta del hoy Palacio de San Ildefonso, siempre Palacio de San Ildefonso, pero idealmente nuestra prepa, ¿no? La prepa, sobre todo de Federico, porque tú sí estudiaste ahí, Gustavo, y yo no. Bien, el hecho es que este tipo de ingredientes, por un lado, y por otro lado, un ambiente internacional que también estaba muy... Por un lado, muy comprometido con la búsqueda de opciones, de un nuevo pensamiento, etcétera. Es decir, las características que mencionó Federico son características que no solo valen para nuestro país, sino las características de la década de los 60, sino para el mundo entero, ¿no? Para el mundo occidental, por lo menos, entero. La verdad es que es por eso que se produce esta confluencia y hay movimientos estudiantiles en Estados Unidos, en Colombia y en Berkeley, fundamentalmente, en Japón, en Checoslovaquia, en Italia, en Francia. Ser realistas, pedir lo imposible era la consigna a la que te referías, ¿no? Que era parisina. Entonces, esto nos permite volver los ojos a un espíritu que efectivamente creo que todos coincidimos en que no se vale que el símbolo del 68 sea Tlatelolco. Tlatelolco es la gran tragedia, es una tragedia nacional brutal. Pero no es eso el 68. Eso es el corte brutal de un espíritu que es el que debiéramos rescatar siempre que pensamos en 1968 en México. Y ese espíritu era un espíritu de búsqueda, era un espíritu de puesta en crítica de los valores, las maneras, las mores en uso, ¿no? Y yo creo que es eso lo que fundamentalmente le da validez al movimiento. La pregunta que yo me hago es, ¿qué nos dice el movimiento estudiantil de 68 de México hoy en día? Y para eso tenemos que escudriñar varias cosas. Las ha mencionado Federico y Carlos. Quiero repetirlas porque son cosas extraordinariamente importantes. Repetirlas en otra perspectiva. Primero, hay 3 episodios nodales. El primero es después de que tiran la puerta de una preparatoria con una bazuca, soldados de la UNAM, un rector de los más dignos que ha tenido la UNAM, Javier Barrosierra, decide hacer un
meeting al lado de rectoría, baja el asta de la bandera media asta, que es ya un insulto muy fuerte al presidente de la República que había ordenado las tropas, y después viene una marcha. La primera marcha que hacen los estudiantes, pero no solo de la UNAM y del Poli, con el rector, y el rector les da la bienvenida a los estudiantes del Politécnico, que era una gran historia que tenemos ahí. Ese es el primero. Luego vienen una serie de eventos, de manifestaciones, de reuniones, de cosas, y 6 días después, tenemos un pliego petitorio de 6 demandas, estas demandas que no son universitarias, y que unifican a todo el movimiento. Prácticamente a los 6 días de esta marcha del rector, estamos preparando la marcha del 5 de agosto y tenemos ya una idea de cómo constituir el Consejo Nacional de Huelga. Y eso es diciendo, para que estés en el Consejo Nacional de Huelga, tu escuela tiene que estar en huelga y tienes que nombrar en la asamblea directa a 3 representantes por escuela. En el momento cúspide del Consejo Nacional de Huelga, éramos 240 representantes, es decir, 80 escuelas o facultades o colegios o universidades completas que a veces contaban como una sola. Y luego la más importante cosa de todas es marchas multitudinarias. El 5, el 13, el 27 de agosto. Mítines por todos lados. Asambleas en todas las escuelas todos los días. Asambleas del Consejo Nacional del Huelga que empezaban a las 11 de la noche y acababan a las 3 o 4 de la mañana. Y lo más importante, el corazón del movimiento. Las brigadas estudiantiles, formadas por estudiantes de todos lados, que iban a toda la universidad, a toda la Ciudad de México, una Ciudad de México grande para entonces, más de 4 millones de habitantes, y iban a todos los lugares, recibidos además de una manera espectacular en los multifamiliares, en los mercados, en las fábricas. Eso era el corazón del movimiento, las grandes brigadas. Y luego tenemos 3 episodios que marcan el movimiento. Primero, una cosa que parece ridícula, pero era tal nuestra sospecha del gobierno que cuando dijeron que había habido una llamada del secretario de Gobernación que quería negociar con nosotros, el secretario de Gobernación no sabía a quién dirigirse porque estaban por primera vez tratando con un movimiento que no tenía un líder, sino que tenía 240 dirigentes, entonces no sabían con quién. Entonces hablaron a la escuela de enfermería, de ahí una compañera tomó la llamada, llegó a una reunión del Consejo Nacional de Huelga y dijo, nos acaba de llamar el secretario de Gobernación que quiere hablar con nosotros. Y la votación que hicimos es si existía la llamada. Y se votó. Y perdió. No existía la llamada. Hasta el día siguiente que habló el secretario de Gobernación por radio diciendo sí existe y sí queremos hablar con ustedes. La segunda episodio fue el informe presidencial. Es decir, la magnitud de un informe presidencial con toda la parafernalia. Ahora ya no tiene nada, pero la parafernalia de ese momento era el día del presidente, así se le decía. Y llega el presidente con voz adusta, se dedica 3/4 partes del informe a hablar del movimiento, ya imprecar todas las cosas terribles que según él habíamos hecho, y luego termina con una amenaza. Voy a usar todas las fuerzas del ejército, de la marina y de las fuerzas aéreas, que quién sabe si existían incluso, para reprimir a los estudiantes. Después de eso nos pareció a todos
escuchando el informe y luego, nos pareció a todos que realmente era ya algo serio. Y tan serio que a un compañero se le ocurrió, bueno, decir, pero ¿y ahora qué hacemos? La última manifestación fue probablemente 500,000 o más de gente. Es tan difícil saber cuántos, pero era desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo, estaba todo lleno y repleto, y no se había llenado, o sea, se había llenado el Zócalo y había gente hasta el Museo de Antropología. Entonces hagan el cálculo. El caso es que ya no hay nada que hacer, decíamos, ¿qué podemos hacer ya después de que...? Y entonces a alguien se le ocurrió una idea que fue realmente genial. Hagamos una manifestación silenciosa. Y 250,000 personas marcharon desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo en silencio para expresar con nuestro silencio el repudio al gobierno. Bueno, posiblemente la comparación entre lo que estaba pasando en el Politécnico y lo que estaba pasando en la UNAM viene a colación. Es decir, por un lado teníamos una autoridad universitaria con una enorme autoridad moral proveniente de un gabinete priista, y teníamos de otro lado a una figura muy gris que era el director del Instituto Politécnico Nacional, que ni siquiera podía seguir los pasos del ingeniero Barrosier. Pero en lo que era la base del movimiento teníamos una diferencia que posiblemente se explicaba por esta falta de libertad en el Politécnico, a veces autoimpuesta porque rechazaron a la autonomía los propios miembros del Politécnico, pero que posiblemente por la extracción social y seguramente por el ambiente tan opresivo, tuvieron frente al movimiento los actos de mayor arrojo. Voy a tratar de explicarme. El ejército interviene porque la policía no puede controlar al movimiento. No lo pueden reprimir los granaderos, no lo puede reprimir ninguna otra fuerza, y entra el ejército. Pero en el 18 de septiembre, que ingresa el ejército a la ciudad universitaria, no hay más víctima que nuestra directora, a la que ya se refirió Gustavo, la licenciada Ifigenia Martínez Hernández, que en paz descanse, porque es nuestra presa política, digamos, totalmente involuntaria, si es que hay presos políticos voluntarios. No hay ningún acto de violencia en la toma de Ciudad Universitaria. La toma del casco de Santo Tomás y la toma de Zacatenco, del Politécnico, son sangrientas. Es decir, hay una actitud muchísimo más violenta y hay una simbiosis con los vecinos del casco de Santo Tomás, que le aventaban agua hirviendo o le aventaban aceite hirviendo al ejército cuando estaba ingresando a Zacatenco, y hubo balazos. En el casco de Santo Tomás. ¿Qué pasó con esta cuestión? Yo creo que ahí pasó una cuestión clave que nos lleva a un problema, pero obviamente es una posición totalmente ofrecida para la polémica. El movimiento se ve en su unidad, se ve en riesgo. El Politécnico decía, los activistas del Politécnico, esos universitarios no son tan entrones como somos nosotros. El ejército le regresa las instalaciones a la autoridad universitaria el 30 de septiembre, pero no regresa las instalaciones del Politécnico. Y entonces todo significaría un trato diferenciado en donde hubo la necesidad de citar en Tlatelolco a
al movimiento para ir a sacar al ejército del casco de Santo Tomás. Es decir, una respuesta desesperada porque el gobierno había tenido la habilidad de dar un trato diferenciado que nos estaba desuniendo, que nos estaba llevando. Paralelamente, teníamos ya brotes de violencia contra el movimiento, particularmente en las preparatorias. El director general de las preparatorias, Vicente Méndez Rostro, había organizado un bloque preparatoriano que eran porros y que ya estaban recuperando las instalaciones. Entonces, el hacer el mitin del 2 de octubre, que finalmente se afirmó no va a ser una marcha a ningún lado, va a ser un mitin y ya, fue una salida, en mi opinión, desesperada por ese riesgo de desunión entre el Politécnico y la universidad. Sí, de hecho, tratando de resumir algunos de los elementos que se han puesto en la mesa por mis queridos compañeros y que creo que de algún modo nos dan los parámetros para entender cómo se llega a ese momento trágico que es Tlatelolco. Las marchas que genera el movimiento estudiantil se van haciendo masivas. El trabajo de las brigadas es extraordinario. Federico fue muy activo brigadista. Gustavo estaba dentro de el grupo de los líderes del Consejo Nacional de Huelga. La marcha del 27 de agosto es la que efectivamente llega a sumar en algunos de los datos que se dan por los cronistas, por los estudiosos, del orden de 750,000 personas. Eso que era desde luego un triunfo, también marca un cierto agotamiento del recurso. Es decir, ¿qué más se puede hacer que eso? Esos 750,000 participantes explican porque no solo eran estudiantes, era mucha de esta gente que estaba concernida de lo que pasaba con sus jóvenes, no con sus estudiantes. La extraordinaria salida de la marcha del silencio el 13 de septiembre es al mismo tiempo una forma de encontrar la solución para manifestarse una vez más, pero también es una forma de respuesta al discurso de Díaz Ordaz el 1 de septiembre, mucho más elocuente en su silencio de lo que haya podido decir el presidente. Ahí estaba el ejemplo de estos, entonces eran del orden de 350,000 estudiantes marchando y mostrando que no eran agitadores, que eran capaces de adoptar una posición como la de marchar en absoluto silencio, lo que hablaba de una unidad y de una fuerza y de una conciencia extraordinarias, ¿no? Entonces, estos elementos se vuelven necesariamente fuerzas en contradicción. Y este dato que apunta Federico, el 18 el ejército toma la ciudad universitaria, el 30 entrega las instalaciones del Politécnico no son entregadas y se produce toda esta desazón, lo que le da salida a la propuesta del mitin en Tlatelolco, ya no marcha. Mientras tanto, el ingeniero Barrosierra, nuestro rector, había renunciado porque es el caso rarísimo realmente de un servidor público con trayectoria en la administración pública. Fue secretario de Obras Públicas con la administración priista. Administración priista, sí. Claro, no había de otra. Pero fue secretario de Obras Públicas con Adolfo López Mateos. Se mencionó mucho la posibilidad de que fuera el siguiente presidente de la República. Finalmente se le nombra rector de la universidad después de la
tan bochornosa y tan absurda salida de otro gran rector, el doctor Ignacio Chávez, ¿no? Que en realidad pues, fue una salida producto de todos estos elementos torcidos de la política nacional. Pero de pronto, lo que es extraordinario en la figura del rector Barros Sierra es que pone por encima su dignidad y la defensa de la universidad ante todos los elementos típicamente en juego de las soluciones políticas en boga, ¿no? Hay que agacharse, hay que obedecer, hay que estar del lado del poder, etc. No era un hombre que ambicionara poder, no, era un hombre digno. Fue un hombre, es un hombre digno, y de lo que se trataba es de que no se podían aceptar una serie de cosas y entonces había que ponerse del lado de defenderlas. Bien, todo este conjunto de elementos acaba estallando entonces, como lo ha descrito Federico. Yo quisiera mencionar dos cuestiones un tanto anecdóticas. Uno de los rasgos que tanto agradecimiento provocó en nosotros hacia el rector y hacia el que era entonces director de difusión cultural, Gastón García Cantú, es que nos cedieron el espacio de Radio Universidad para que hiciéramos un programa dedicado al movimiento. Y desde ahí tuve la fortuna de participar en ello. De hecho, esa fue fundamentalmente mi actividad. Transmitíamos 2 veces por semana lo que estaba ocurriendo, grabábamos entrevistas, grabábamos los comentarios de las personas que asistían a los distintos mítines, acompañábamos a brigadistas a captar también estas impresiones y también dábamos alguna noticia de lo que estaba pasando en el mundo. Entonces ese es otro elemento completamente desusado, ¿no? La institución nos permitía el uso de esas instalaciones y por supuesto la única forma de responder era hacerlo con toda la altura de que éramos capaces, no malutilizar las instalaciones, sino justamente aprovecharlas para que fueran otro elemento que se insertara en este proceso con la misma actitud. Bien, por supuesto, cuando se toman las instalaciones, el programa desaparece. Pero el otro elemento, aún más anecdótico, rescatado en la literatura en algún momento por Roberto Bolaños, pero que creo que habla mucho de ciertos aspectos del dramatismo que todo ello significó. Una mujer que desde luego se entregó completamente al movimiento sin ser mexicana, era uruguaya, Alcira Soust. Quedó apresada dentro de la ciudad universitaria cuando entró el ejército, no pudo escapar. Y ella sabía que lo suyo no tenía solución porque estaba en México ilegalmente. Entonces decidió meterse a los baños de la Facultad de Filosofía y ahí se pasó esos 12 días encerrada, comiendo papel higiénico, que era lo único con celulosa que se podía comer. Y aguantó hasta el final, ¿no? Esta mujer fue una luchadora siempre. Estaba muy cerca de Radio Universidad, se le tenía mucho cariño, ayudaba en un montón de tareas, era poeta, era una mujer de izquierda. Y era una mujer a la que algunos académicos universitarios le dieron mucho apoyo. Luis Ríos, uno de ellos, hay que mencionarlo, porque la verdad es que ella vivía siempre en las últimas, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, yo las menciono en el caso de Alcira específicamente porque tienen una faceta humana muy importante. Todo esto también era el movimiento, ¿no? Yo creo que quiero regresar al 2 de octubre como tal. La verdad, yo creo, como mis compañeros, como Federico y como Carlos, que el movimiento 68 es mucho más que el 2 de octubre.
Pero el 2 de octubre es una marca terrible, espantosa, de gente indefensa que es asesinada por soldados y sobre todo por hombres en civil que después resultaron ser un batallón Olimpia de gente del Estado Mayor Presidencial que estaba en los departamentos del edificio Chihuahua y entre eso tirando a los soldados para que los soldados creyeran que eran los propios estudiantes los que estaban tirando. Pero quiero regresar el 2 de octubre a lo que viví. Nosotros sabíamos desde el 30 de septiembre que entregan las instalaciones de la UNAM, el ejército, que estábamos cada día corriendo más riesgos. Y sabíamos que se había organizado un mitin para el 2 de octubre y el propósito, yo lo dije en un mitin en la UNAM, era ir a sacar al ejército a patadas del casco Santo Tomás. Pero era parte del arreglo que teníamos con el Poli y tiene toda la razón Federico. Yo creo que ahí estaban empezando a crujir las divisiones. Pero entonces el 2 de octubre nos hablan de la presidencia y nos dicen, están listos los mediadores del gobierno. Y los mediadores del gobierno, no se olviden los nombres, son Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso. Andrés Caso en ese momento secretario de Obras Públicas y Jorge de la Vega Domínguez llegó a ser director de CONASUPO, gobernador de Chiapas, secretario de Comercio, en fin. Y nos dicen el 2 de octubre los reciben a la mañana, estas dos personas. El rector otra vez presta su biblioteca para que ahí nos reunamos. Y del lado de la Consejo Nacional de Huelga nombramos a 5 compañeros, entre ellos Gilberto Guevara y Luis González de Alba. Y nosotros, el resto del Consejo Nacional de Huelga, estamos reunidos en Zacatenco, alrededor de 150, 180, muy disminuido porque pues obviamente había mucho temor, pero finalmente 180 sí habíamos. Y salen de la reunión muy rápido y llegan los compañeros muy demudados y nos dicen, el licenciado de la Vega nos dijo que o levantamos la huelga o, palabra terrible que a lo mejor no voy a repetir, pero que la usó contra nosotros. Y dice Guevara, y yo le dije exactamente lo mismo, vamos a ver quién se jode más. Y en ese momento nos dimos cuenta que la situación del mitin estaba muy, muy peligrosa. Y decidimos ahí que en lugar de hacer una manifestación al casco de Santo Tomás, se volviera solo un mitin rápido, porque estábamos viendo lo que estaba pasando. Pero además de eso, algo que a lo mejor muchos no cuentan o no quieren contar, se hizo un sorteo para que solo la mitad del Consejo Nacional de Huelga fuera al mitin y la otra mitad no fuera, por si acaso nos arrestaban. Ese era el grado de peligro que estábamos viendo. A la hora de la hora, todos fuimos. Yo llegué tarde, esa es la razón. Yo fui a comer con mis amigos y llegué tarde y pasó lo que conté ya hace algún instante con esta señora. Pero el punto más importante a mí me parece de todo es, perdimos una oportunidad que debíamos de haberla tomado para reconocer cuál era el tiempo y cuál era la fuerza del movimiento. Una sola persona de la dirigencia, porque nos lo dijo mucho el rector, nos lo dijeron muchos profesores, ya este es el momento en que deben dar una marcha atrás,
Pero una solo dirigente del Consejo Nacional de Huelga, y lo quiero mencionar porque es muy importante, lo dijo en público y no lo dijo a un grupo pequeño, que fue Roberto Escudero, el representante al Consejo Nacional de Huelga por filosofía. Él tenía ya años de experiencia, pero sobre todo tenía sabiduría política. Y todos sabíamos bien que si en ese momento, y ese momento no fue el 30 de septiembre ni el 2 de octubre, cuando lo dijo Roberto, lo dijo 15 días antes, nos lo dijo nosotros, y todos sabíamos que el problema que teníamos es que si llegábamos con esa propuesta a las asambleas nos iban a rechazar y nos iban a acusar de traidores. Y ese es el tema fundamental. Así es que, ¿qué nos dice el movimiento 68 hoy? Nos dice que la rebeldía es buena, que la libertad es mejor. El lema principal del 68 es México, libertad. Pero necesitamos siempre diálogo y convicciones. Empieza a buscar referentes que asustan mucho al gobierno, yo diría lo molestan profundamente. En octubre de 1967 muere Ernesto Che Guevara. Nosotros podríamos decir fue asesinado, pero en realidad él estaba interviniendo en un país extranjero y esta es una cuestión que se romantizó muchísimo. Y de otro lado traíamos este vuelo de la actitud represiva del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz con el movimiento médico en 1965, con la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en 1966, por la que Elide Gortari deja de ser rector, la invasión que hace el ejército de la Universidad de Sonora en 1967, que es un dato muy relevante porque esa invasión hace que se fracture la FENET y que Raúl Álvarez Garín se quede con la mitad de la Federación de Estudiantes Técnicos del país, que son la dirección del Politécnico durante el 68. Sí. Yo recuerdo a muchos compañeros de ellos, me viene a la mente el Piolín Castañeda, de Ingeniería Textil de Poli, pero todos esos acontecimientos nos hablaban como de dos fuerzas que inevitablemente iban a chocar. La figura legendaria de Ernesto Guevara, su propia disposición a reconocerse como un aventurero, pero soy un aventurero, diría él, que se juega la vida por sus convicciones. Todo esto le daba un aura de romanticismo al movimiento que después hacía muy difícil hacer el cálculo político adecuado. Y cuando el cálculo político adecuado iba a ser suspender la huelga, era claro que el movimiento iba a seguir por su cuenta. Y esto no lo quiso ni asumir la dirección, ni asumir el propio movimiento, y nos llevó a lo que nos llevó. Operaron inercias de una u de otra manera, ¿no? Y esto convicciones. No, convicciones desde luego. Pero digo, quiero decir no convicciones en el sentido de, sino convicciones de que si hacíamos o decíamos cualquier cosa que no fuera ir hacia adelante, sí. íbamos a quedar muy mal parados todos, ¿no? Sí, decía yo, inercias del otro lado, no de la dirigencia, ¿no? Estábamos todos muy encendidos y muy lastimados en ese momento también. Pero yo creo que ese fue un momento de decisión extraordinariamente difícil, ¿no? Sí. Y las consecuencias terribles, ¿no? Yo como cierre de mi participación, quisiera volver a algo que mencionó Federico al principio de nuestra plática, y es
este tema de contexto de lo que eran los 60s, porque creo que hay ahí un conjunto de ingredientes que no hemos mencionado y que explican mucho de no solo de la fuerza y de la forma que adquirió esa fuerza en el movimiento estudiantil, sino también mucho de lo que aconteció con buena parte de sus actores en lo individual y también en lo grupal. Y yo creo que explica mucho también de el hecho de que aquellos jóvenes noyolos que en los años 65, 66, 67, 68 coincidimos, sigamos siendo amigos y sigamos compartiendo un montón de elementos y platicando de muchas otras cosas, conservando esa posibilidad de hacerlo críticamente, propositivamente y también con ingredientes de humor y de gusto por la vida siempre, ¿no? Y es el hecho de que en esos años ocurrió algo que no es frecuente ver. Es una década en la que nos logramos contagiar de muchos ideales. Teníamos la convicción de que se podía cambiar el mundo, de que se podía cambiar en el sentido de mejorarlo, ¿no? De hacerlo más humano, más solidario, más comprometido con lo cabalmente necesario, ¿no? Y esa convicción, si era un ideal, no era necesariamente una propuesta idealista, es decir, en el sentido de ilusoria, ¿no? No, lo que pasa es que estaban pasando muchas cosas en el mundo que nos animaban a ver las cosas así. Lo que ocurría, por ejemplo, con las parejas, ¿no? El abrirse de pronto a que se discutiera qué es lo que se estaba haciendo, a poner en juicio si la forma como la relación de pareja se había venido dando era la única forma de relacionarse. Si no cabía el discutirlo, el revisarlo, el abrirse incluso. Las posibilidades empezaron a multiplicarse en ese ámbito y en muchos otros ámbitos. El rock, que nació siendo una forma rebelde de expresión musical, hija del blues y de las tradiciones del soul de los Estados Unidos y con elementos también del swing y del jazz, pero que eran muy mal vistos en los años 50, incluso la palabra rebelde sin causa, ¿no? Que el concepto de rebeldía sin causa. Bueno, es decir, todas estas eran formas de expresión que se iban dando poco a poco, que se iban abriendo frente a sociedades que eran muy, muy cerradas al respecto. Incluso el acercarse a probar la marihuana, ¿cómo se le llama? Los sí, pero genéricamente, ¿cómo se llama esto? Algo con tropos. Sí. Algo con tropos. En fin, pero sí, toda esa cadena de los alucinógenos, la psilocibina, los hongos, el peyote, etcétera, etcétera. Toda esa curiosidad que estaba alimentada y que ojo, ¿no? Yo sí distingo muy claramente el consumo de esas hierbas naturales el consumo de las drogas sintéticas que hoy en boga están destruyendo a tantísima gente, ¿no? Porque aquello era una búsqueda que tenía elementos de vínculo con la tierra, etcétera, ¿no? Acuérdense que el movimiento hippie se da en esa década también y que
alimenta mucho con sus propuestas todo lo que estaba pasando también en el ámbito político, ¿no? Es decir, en Estados Unidos no solo eran los Panteras Negras, por decir algo, o Angela Davis, sino que había un montón de movimientos que querían abrirse en este otro sentido. Todo eso pasaba simultáneamente en la década y evidentemente pues era un contexto que nos movía de muchas maneras y que nos hacía pensar que había que ser imaginativos en la búsqueda de caminos para lo que siguieran. Yo creo, siguiendo un poco lo que dice Carlos, yo me acuerdo de una película, muchos años después, de Bertolucci, sobre el 68 francés. Pero hay tres imágenes que son muy interesantes. Un chavo y su hermana, los dos franceses, y un muchacho americano que estaba en París aprendiendo, según esto, el francés y se metió al movimiento y todo eso. Y los tres personajes están, si quieres hablar de arquetipos, los tres están hablando de tres tipos de gente que participaron en el 68 en México y en el mundo. El francés era un cuate que no podía hablar sin citar a Mao o a Marx o a Lenin o a quien sea. Era el almanaque de frases marxistas. No tenía sentimientos en el fondo. La chica con la cual tenía relaciones, su hermana de todo tipo, era muy brava, muy vital, espectacular, además preciosísima. Y luego el gringo, que es con el que yo me identifico, era un cuate que no hablaba doctrinalmente, sino emocionalmente. Y lo que él sentía era lo que estaba pasando, los policías que estaban golpeando a la gente, los muchachos que estaban respondiendo con piedras y con esto y con lo demás allá. Y esa es una de las imágenes. La otra imagen con la que me quedo es la musical, en donde Carlos, desde luego, es toda una autoridad al respecto. Pero hay, del 68 para mí, hay tres personajes que no puedo, es decir, que no puedo no mencionar para el 68. Uno es Bob Dylan, desde luego. Otra es Janis Joplin, que me parece que es absolutamente espectacular la mujer. Si no la han escuchado, escúchenla, por favor. Y otra es un trío, Paul y Mary, pero se me acuerda. Peter, Paul and Mary. Peter, Paul and Mary. Sí, y ese es el trío. Ahora, novelas, crónicas. Y yo quiero simplemente mencionar una crónica de una persona que estimé muchísimo, que fuimos grandes amigos realmente, Carlos Monsiváis. Y a mí me parece que el análisis sobre el movimiento 68 más interesante, más imaginativo es el que hace él, pero no en los textos que lo reiteran constantemente, que son los textos de la crónica, ¿no? Sino este es un libro de análisis que se llama El tiempo de la resistencia, editorial Era, de Monsiváis, y habla de las distintas cosas del movimiento. Y tiene un capítulo particularmente importante que se llama Los lenguajes del movimiento. Y entonces dice él, si ven las cuartillas que estábamos repartiendo, muchos de ellos tienen citas de Lenin y de Marx, y entonces, claro, decían los enemigos del movimiento, estos son unos marxistas, pero no se habían dado cuenta que los estudiantes, los líderes estudiantiles más ideológicos, que eran los representantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se habían apoderado de la imprenta universitaria y estaban imprimiendo casi todas las hojas. Entonces lo que dice Monsiváis es, si nos guiamos por eso, entonces el movimiento era... Pero si nos guiamos por las páginas que hicieron miles y miles de personas con un aparatito que yo creo que nadie hoy conoce, que se llamaba mimeógrafo,
Y vemos lo que ahí decíamos. Ahí lo que decíamos era básicamente las demandas del pliego petitorio y qué querían decir. Y esos son los lenguajes, los gritos, el haber dicho, no nos quieren tratar en el movimiento los periódicos, no quieren mencionarlo, entonces vamos a hacer happenings, vamos a hacer actos teatrales de cada manifestación, con perritos que les ponemos signos, con monigotes, con esto, y eso es lo que sale publicado en los periódicos y así rompemos el cerco periodístico. Eso es mucho, el 68. Había una circunstancia que le ha tocado, Gustavo, de transición dentro de lo que podríamos llamar el movimiento mundial de la izquierda. Suena terrible decir lo que voy a decir ahorita, pero en la controversia chino-soviética, las reformas económicas de los hermanos Lieberman aparecían como la derechización o el revisionismo soviético que tanto criticaba Mao Zedong. Y a lo mejor por la distancia, tanto física como temporal, llegamos a creer que la revolución cultural de Mao Zedong era ejemplar, era la forma de no caer en las desviaciones pequeñoburguesas, cuando en realidad fue una matazón absurda, totalmente. Pero eso, reflejado en México, hizo que el movimiento estudiantil nunca pudiera ser más que en el momento de crepúsculo posterior al 2 de octubre, dirigido por el Partido Comunista Mexicano. Esto creo que es sumamente importante, porque si posiblemente el Partido Comunista logra tener una influencia mayor en el movimiento, en la contención o el estudiantado sin cabeza hubiera sido la siguiente novela de Revueltas. Pero no lo fue, y entonces lo que teníamos era haceres como nosotros en la dirección, que no tenían que soltarnos un leninajo para persuadirnos de ninguna cosa, pero que hay un efecto o una causa-efecto muy importante, y el deterioro del comunismo soviético y de su baluarte mexicano es enorme en el 68 y en los años inmediatamente posteriores. Habría que pasarle la cuenta también a la represión, de una nueva represión que alumbra la de Tlatelolco y 3 años después la del Día de las Mulas. 10 de julio. Y es el haber desatado reacciones de violencia entre jóvenes sin experiencia, en movimientos totalmente infiltrables e infiltrados, y con una crueldad que era totalmente revanchista. Estos grupos guerrilleros de guerrilla urbana no llegaban a asaltar los bancos, sino que empezaban matando al policía y después a generar un poco de terror. Muy rápidamente la parte intelectual de estos grupos es liquidada por el gobierno, y entonces queda la parte más primitiva, llevando al caos total a esa guerrilla y dándole armas primero a Echeverría y después con las Brigadas Blancas a López Portillo, para tratar de encontrar soluciones. Una de ellas, que es posiblemente la más venturosa, es la reforma política que se le ocurre a Reyes Heroles durante el gobierno de López Portillo, y que hace que, por segunda vez, porque Laborde ya había sido diputado comunista, el primer diputado comunista que hubo en México durante el Ávila Camachismo, volvemos a tener legisladores del Partido Comunista Mexicano, que es el único que consigue el registro, y que después, en un proceso de apertura muy talentoso por parte de
la dirección de entonces del Partido Comunista, da origen a alianzas que liquidan al propio partido y generan una izquierda pues que acaba poniéndose al servicio del ingeniero Cárdenas en una lógica como la que algunos autores ven en el pueblo soviético, es decir, la idea de que ese pueblo nació para tener un tirano, pase lo que pase, y el nuestro pareciera que necesita tener un caudillo, pase lo que pase, y entonces después de haber tenido una rica experiencia como fue el PSUM, volver a caer en un cacicazgo como el del ingeniero Cárdenas en el PRD o el de Andrés Manuel López Obrador en Morena. Pero yo creo que en esto que estabas diciendo hay un punto que a mí me parece absolutamente clave. Y está muy bien, porque lo estás vinculando por un lado con el movimiento guerrillero y lo que eso significó, y por otro lado con la reforma del 77. Y el tema fundamental es esa izquierda dudosa que acababa de salir traumatizada del 68, se preguntó, ¿es válido participar en la lucha de izquierda desde las elecciones y en consecuencia cancelar la lucha armada? Y esa fue la gran pregunta que uno de los líderes históricos del Partido Comunista Mexicano, Arnoldo Martínez Verdugo, esa pregunta que fue respondida en parte en ese momento, permitió que se formara un partido y fuera legalizado y que tuviéramos el primer grupo parlamentario comunista y de gente de otras izquierdas que se habían aliado en el PSUM. Pero la respuesta contundente a la pregunta, ¿es válida la lucha legal y por lo tanto no es válida la lucha armada? Es una pregunta que no tiene respuesta contundente aún ahora. Lenin le dio una, Rosa Luxemburgo le dio otra, y el hecho concreto es que para México las condiciones revolucionarias, pues la contracorriente de lo que plantearía Lukács, no están disponibles. No hay una ruptura revolucionaria, no la fue en el 68 y no la ha sido posteriormente. No. El conflicto posterior de mayor relevancia fue el fraude electoral o la ignorancia de lo que aconteció en 1988, pero ni el ingeniero Cárdenas como opositor ni el nuevo gobierno estaban dispuestos a dirimir violentamente el poder. Creo yo que esta primera sesión, este feliz encuentro entre tres noyolos, tiene que encontrar alguna retroalimentación por lo que pudieran ser preguntas o demandas al consumidor de lo que aquí dialogamos. Los asuntos hoy relevantes pareciera que nos vuelven a decir que lo viejo es nuevo, es decir, hoy tenemos un autoritarismo a nivel internacional, un hecho lamentable consistente en que más de la mitad de la población mundial opera bajo regímenes autoritarios, una vuelta al proteccionismo y una globalización desinflada. Pues todos son temas que nos apasionan y que intentaremos ir ventilando en futuras ocasiones. Agradecemos mucho la atención y la participación en esta primera sesión de Los Noyolos. Muchas gracias. Saludos. Gracias.